Hoy no se preocupen, no tomamos lista, ¿sí? Yo ya sé nada. Eh, se va a hacer lo que se pueda hacer. Lamentablemente, estas cuestiones de infraestructura y cada vez todo más precario hacen difícil sostener algunas cuestiones. Pero bueno, no por eso, y con este frío, vamos a rendirnos, vamos a meterle para aprender un poco más, para poder seguir trabajando, para tratar de generar un mejor presente, un mejor futuro. Así que bueno, siendo las 8:30, esperemos un minuto más, que se sumen algunos más, no más que eso, así tratamos de exprimir al máximo la batería. Se supone que este corte que hubo ahora, me dijeron, llamé por teléfono, que era de 8 a 8 y cuarto. Bueno, ya las 8 y cuarto pasaron, y el que es programado es 10 y media, así que no sé qué va a pasar en el medio. Hay que estar preparado para las sorpresas. Por ahí vuelve la luz, por ahí no me cortan 10 y media, por ahí tenemos después en 5 minutos una clase normal, pero bueno, nada, intentaremos hacer lo mejor posible con la mejor de las ondas. ¿Se escucha bien más o menos? ¿Viene aguantando el Sí, profe, 4G? se escucha bien, se escucha bien. Genial. Bueno, lo que voy a hacer más que nada, bueno, como verán estoy un poco más a oscuras, no hay fondo aplicado porque consumo un montón más de recursos. Así que lo que voy a hacer es ahora cuando empiece a proyectar, si se quiere, o a compartir la presentación, voy a apagar la cámara, está bien. Y después, bueno, cualquier cosa, dependiendo cómo vengamos, para charlar y demás, ahí ya la vuelvo a prender. Hay una parte de la clase que teníamos como ejercicios en el medio. Lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Voy a tratar de condensar, sin ir demasiado rápido, pero tratar de condensar la teoría para que pueda quedar grabada y particularmente que puedan hacer las consultas a medida que vamos avanzando. Y después justamente ver toda la parte más de práctica. ¿Sí? Igual estamos con tiempo todavía. La clase que viene voy a empezar a mostrarles y a compartirles directamente lo que es el proyecto que van a estar encarando, como para que ya vayan armando grupos que pueden ser entre 2 y 4 personas, máximo 4, mínimo 2, ¿sí? La idea es que nadie lo haga solo. No solo porque va a ser un montón de trabajo, sino también porque con los demás también aprendo. Así que bueno, dicho esto, y ya son 8:32, voy a arrancar con la presentación de esta clase, mientras se van sumando algunos más. Bueno, por lo menos ahí el Telegram nos ayudó a facilitar un poco la comunicación en este contexto, que era uno de los objetivos. Así que apago la cámara ahora, para que a ver si se puede ver bien, si soporta bien el tema de datos y demás. Y ustedes me dirán cuando se ve la presentación, así vamos avanzando. Ahí entiendo que se está empezando a ver. Sí, profe, se ve. Genial, Pedro, muchas gracias ahí por el apoyo. Bueno, en esta clase, gracias Silvana, en esta clase tenemos como dos grandes temas para poder abordar. Lo que tiene que ver con el modelo B, particularmente, que es una forma de tratar de ir vinculando las distintas piezas que fuimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Y que nos va a tratar de explicar de alguna manera, de representar gráficamente cómo se vinculan las etapas de desarrollo con las etapas de testing formales, más allá de si es el modelo en cascada, si es el modelo de Agile, si es justamente a través de distintas iteraciones, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, ese modelo nos va a llevar justamente al siguiente escalón, que tiene que ver con la integración. Y la integración va a estar vinculada con que bueno, empezar a probar justamente componentes en lugar de empezar a probar funciones. Y si empezamos a probar componentes, vamos a poder empezar a probar sistema. Y si empezamos a probar sistema, vamos a llegar justamente a la etapa de aceptación o pruebas funcionales de todo un sistema, tal como veníamos haciendo desde el inicio de la cursada. Y el tercer punto que vamos a estar abordando tiene que ver justamente con los tipos de pruebas de integración, particularmente vinculado a ya más la metodología propia, ¿sí? Pensando en lo que tiene que ver con la evaluación en proyecto, con lo que tiene que ver con las estrategias que podemos utilizar cuando estamos trabajando en un proyecto, como van a empezar a trabajar a partir de la semana que viene. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Bueno, recuerden,
los estoy viendo ahí, genial, gracias María que puedo ver la pantalla. Entonces vamos a avanzar. Y como les estaba anticipando, en nuestro caso el modelo B es una representación visual simplemente que nos alinea, nos permite organizar justamente las distintas fases, las distintas etapas de lo que está vinculado al desarrollo de software. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, para poder analizar punto a punto, justamente desde lo que tiene que ver con el relevamiento de especificaciones, requerimientos, requisitos, hasta lo que tiene que ver con el desarrollo de cada función en particular, todo ese recorrido con las distintas etapas de testing que se vinculan. O sea, como para tener una representación visual de justamente cómo se vinculan cada una de las etapas. Particularmente vamos a ver cómo la cuestión vinculada a requerimientos se vincula con una etapa propia del testing, la etapa de arquitectura y diseño se vincula con otra, la etapa de justamente la codificación se dispara con otra, y tendremos finalmente lo que denominan las pruebas de aceptación. Recordando un poquito que nosotros teníamos presente dentro de lo que eran las etapas, que sea en el modelo de cascada o sea en el modelo ágil de desarrollo, distintas etapas, distintas fases vinculadas al análisis de requisitos, como decíamos, donde hablábamos con el cliente, estaba presente el analista funcional y era el que definía y documentaba cuáles eran las cosas que el cliente esperaba y se traducían en un documento que era un ordenador, una forma de organizar, una guía de todo el proyecto, ¿sí? Luego pasamos a la etapa de diseño del sistema, donde se empezaba a hablar de lo que tenía que ver con la arquitectura del sistema, basada justamente en esos requisitos, lo que tenía que ver con el diseño de interacciones, lo que tenía que ver con el diseño de interfaces gráficas. Y formalmente después luego se iba justamente a pensar en lo que era el diseño detallado y la codificación. En el diseño detallado estamos pensando en, bueno, cuáles van a ser los componentes que componen, valga la redundancia, o los módulos que componen a mi sistema. Y cada módulo, ¿cómo se va a descomponer justamente las distintas funciones? ¿Cómo vamos a agrupar esas funciones? Desde la lógica, de lo que tiene que ver con búsqueda, de lo que tiene que ver con acceso a base de datos. Bueno, esas son las decisiones que se toman dentro del mundo del desarrollo de software. Y finalmente sí llegamos a la etapa de codificación, donde vamos a escribir formalmente el código propio de cada uno. Pero luego, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a subir, por decirlo de alguna manera. Empezamos a trabajar con las pruebas unitarias. ¿Y se acuerdan qué tipo de testing eran las pruebas unitarias? A ver, si recuerdan, los que se fueron sumando hace un ratito, ¿qué tipo de testing son las pruebas unitarias? Caja negra. Caja negra, dice Silvana. ¿Por qué caja negra, Silvana? Porque no está el código. No recuerdo muy bien. Bueno, tiene que ver con lo que dijiste, pero está mal, pero no tan mal. A ver, en las pruebas unitarias accedemos al código fuente, tenemos que conocer el código fuente. Así que justamente no va a ser de caja negra, sino que va a ser, como dice Gonzalo, de caja blanca, porque vemos la funcionalidad del código por dentro. ¿Está bien? ¿Sí? Recuerden que ahí, ¿cómo llegamos a las pruebas unitarias? Llegamos a partir de lo que era la elaboración del grafo dirigido. ¿Sí? A partir del grafo dirigido calculábamos la complejidad ciclomática. A partir de la complejidad ciclomática obteníamos los casos de prueba. Y esos casos de prueba y caminos independientes nos llevaban a justamente la prueba o el test unitario. ¿Sí? Ese era como todo el camino que hacíamos, pero siempre arrancando del código. ¿Ok? Para recordar. Bueno, después teníamos pruebas de integración, que son las que vamos a estar viendo en el día de hoy, que van a incorporar las distintas pruebas de test unitario para justamente poder darle continuidad y darle una entidad a las distintas partes funcionales de nuestro sistema. Cuando empecemos a integrar las distintas partes funcionales de nuestro sistema, vamos a dar las pruebas de sistema, es decir, ya empezar a verificar, ahora sí, desde caja negra si se quiere, como decía Silvana, ya el comportamiento del sistema y no específicamente el código. Y después, por último, tendremos las pruebas de aceptación. Esas pruebas de aceptación ya están alineadas con ¿qué? Con lo que el cliente o el product owner estaba esperando que particularmente nuestro sistema realice, ¿sí? Entonces recorrimos recién las etapas vinculadas al desarrollo y las etapas vinculadas al testing. Si bien obviamente se entrelazan, ¿sí? Vamos a verlo cómo se entrelazan. Fíjense que en este caso tenemos representado en pantalla el modelo B en un acto de creatividad, viene porque es una B corta,
¿sí? Y cuando descendemos desde el lado izquierdo de mi pantalla, por lo menos, vemos las especificaciones, vemos el diseño preliminar, vemos el diseño en detalle, vemos la codificación, es decir, todas las etapas vinculadas a ¿qué? Todas las etapas vinculadas a justamente el mundo del desarrollo. Y cuando vamos subiendo por el lado derecho, el otro palito de la B corta, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos con las pruebas unitarias, las pruebas de sistema, de integración, la calificación o aceptación. Fíjense que ahí es justamente un modelo que nos permite entender en forma horizontal, ¿sí? Cómo se va vinculando, yo estoy haciendo gestos, pero está la cámara apagada. Cómo se vincula en forma horizontal cada una de las etapas. Por eso es necesario entender que el testing obviamente se hace desde las etapas tempranas. ¿Por qué? Porque hay un concepto vinculado al costo del testing. Sabíamos que si lo hacíamos en forma temprana, nuestro proyecto iba a probablemente demorarse menos, iba a ser más cercano a lo que el cliente quería, íbamos a poder corregir rápidamente las pequeñas desviaciones que tengamos de tiempo. Por eso este modelo B propone eso, cómo se vincula el mundo del desarrollo y con particularmente cada una de las etapas del testing. ¿Vamos bien hasta acá? Ponemos para tener en la cabeza que cuando tengamos presente cada una de las etapas, saber con qué se vincula en el mundo del desarrollo. Digamos, de vuelta nos pasa muchas veces lo que hemos charlado otras veces. Uno se sienta a codificar, bueno, ok, pero codificamos en un contexto. ¿En qué rol me pongo en este momento? Bueno, a partir del rol que me pongo en este momento tiene que ver con el trabajo que voy a llevar adelante. Y a veces voy a estar de los dos lados de la B corta. ¿Por qué? Porque tal vez en una empresa más chica, en un emprendimiento, en un trabajador freelance, ¿sí? Vas a estar hablando con el cliente, vas a estar diseñando arquitectura, vas a estar codificando, pero tenés que ir validando tu trabajo. ¿Cómo lo validas? Bueno, lo puedes validar con otro colega que forma parte del proyecto, pero si no, tenés que organizarte, sistematizar tu trabajo para poder llegar a buen puerto, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Bien, dicho esto, el modelo B es una síntesis de eso, es una síntesis visual, simplemente para que ustedes lo tengan presente y lo tengan en la cabeza, más allá de las preguntas que yo lo pueda hacer, la idea es que lo tengan presente al momento de desarrollar. ¿Ok? Bien. Bueno, esto es lo que estuvimos charlando. ¿Dónde estamos parados en este momento? Arrancamos por arriba y por abajo la cursada, arrancamos analizando primero cuestiones que están vinculadas con un carrito de compras, con lo que tenía que ver con Airbnb. Estamos justamente pensando más en lo que era el testing de sistema y el testing de aceptación, donde empezamos a, digamos, dibujar, por decirlo de alguna manera, bocetar cuáles eran las características del sistema, qué tipo de validaciones realizaba. A partir de eso empezamos a trabajar con testing de caja negra, vinculado a lo que era justamente las tablas de decisión, las clases de equivalencia, las matrices de estado. Todo ese tipo de trabajo lo hicimos y se podría decir que es de más alto nivel, es más abstracto, porque justamente ya es con el sistema funcionando partiendo de los requerimientos que nos da el cliente, la empresa, la institución, etc. Luego que hicimos, bueno, nos fuimos abajo de todo. Abajo de todo es, desarrollaron módulos en C con determinadas funciones que recibían parámetros, tenían que devolver ciertos valores, hacían ciertas validaciones y desarrollaron la complejidad ciclomática, desarrollaron particularmente los caminos independientes y justamente los test unitarios. ¿Ok? Sobre eso en particular, bueno, genial. Dice 4 minutos de batería, muchachos, muchachas. ¿Qué pasó? Bueno, sobre eso en particular, la idea es poder trabajar con lo que tiene que ver con la integración, ¿sí? Tengo celular, tengo 30 GB que acabo de comprar, pero me estoy quedando sin batería. Voy a poner en pausa la grabación para que no se pierda. A ver, pan.